Obrigado. Eu não vou falar em português porque eu não falo bem em português e por isso eu pido desculpas. Eu vou falar em minha língua, o espanhol, pero espero que se entienda bien lo que voy a intentar explicar. El título de mi intervención es sobre cofradías inquisitoriales, cofrades y confradías inquisitoriales, y tratan de abordar desde el estudio de estas cofradías creadas por la Inquisición, estudiar algunos aspectos que corresponden al ámbito de lo cotidiano. Y para ello, para comenzar, me gustaría utilizar un pequeño suceso que ocurrió o que nace a partir de la lectura de un documento encontrado en el Archivo Histórico Nacional, en los fondos sobre Inquisición, y es un documento que se produjo, que se crea en una pequeña localidad, en San Felices de los Gallegos, en 1604, es una pequeña localidad que tal vez no conozca nadie, en la frontera entre España y Portugal. Y el documento es un memorial de algunos familiares, ministros de la Inquisición, que enviaron un escrito al Tribunal de la Inquisición en Llerena, al sur de este territorio fronterizo con Portugal, en el que en el memorial solicitaban la creación de una cofradía de San Pedro Mártir, una cofradía inquisitorial integrada por este grupo de familiares o ministros de la Inquisición, vecinos de esta pequeña localidad fronteriza. Dos cosas es importante en este memorial, ¿no? Una es que dicen que ellos van a fundarla, como se ocurre, de forma ordinaria en el convento de Santo Domingo de San Felices de los Gallegos, que lo han concertado con el prior de la Orden de Santo Domingo en la localidad, y que lo hacen igual que se está haciendo en otros lugares, y citan Salamanca, Valladolid y otras partes. Y la segunda cuestión que me interesa del documento es que aseguran que lo hacen movidos, empujados, justifican su solicitud de fundar una cofradía, dicen, por el gran miedo y terror a los muchos judíos que en esta villa hay y en su comarca. Por lo tanto, solicitan, como vecinos de un pequeño lugar, solicitan convertirse en cofradía en apoyo de la Inquisición para combatir a los judíos vecinos de su localidad y de su comarca. El Tribunal de Llerena, al sur, es una localidad cerca de Sevilla, era la institución, el tribunal que tenía la competencia para aprobar esta cofradía, y aceptó la solicitud de los familiares de San Felices de los Gallegos. Pero, sin embargo, surgió un problema, y por eso tenemos la posibilidad de leer estos documentos. Hubo un problema y hubo un conflicto que generó otros documentos que llegan al Consejo de la Suprema Inquisición en Madrid, y eso es lo que nos ha permitido poder encontrar y leer estas cuestiones que pertenecen al pequeño mundo local de esta localidad fronteriza. Dicen los vecinos que hay otros familiares de la Inquisición, ministros de la Inquisición, en Ciudad Rodrigo, es una localidad cercana también a la frontera y cercana a San Felices de los Gallegos, que están intentando impedir que se funde, que se cree la cofradía en aquella pequeña localidad, y que han conseguido que el obispo de Ciudad Rodrigo trabaje, haga gestiones para impedir esa fundación. Proponen que los familiares de San Felices
se incluyan o se integren en la cofradía que ya existe de San Pedro Mártir, cofradía inquisitorial de Ciudad Rodrigo. Finalmente, el Consejo tiene que resolver un conflicto interno de la propia estructura más básica, a ras de tierra, de la institución inquisitorial. Pero además un conflicto que enfrenta la jurisdicción inquisitorial con la jurisdicción episcopal que está en manos del obispo de Ciudad Rodrigo. Y el Consejo interviene y resuelve que se puede crear esta cofradía. Puede parecer un caso insignificante, pero a mí este documento ya en su tiempo me llamó la atención y lo he utilizado para introducir estas reflexiones acerca de lo cotidiano y acerca de un fenómeno que me parece interesante, que es el proceso de popularización que llevó a cabo la Inquisición de forma consciente y con un éxito relativo, en el que este caso es un pequeño ejemplo que nos habla de este proceso. Proceso, por lo tanto, de popularización que podría también llevarnos a hablar, si se me permite, de un proceso, no sé si existe la palabra, un proceso de cotidianización de la Inquisición. Como la Inquisición penetra en los espacios cotidianos y actúa en esos espacios cotidianos en algunos momentos, siendo estas cofradías inquisitoriales, las cofradías de San Pedro Mártir, uno de los ejemplos o uno de los métodos quizá más relevante en este esfuerzo, en esta estrategia inquisitorial, que por otra parte, que yo sepa, no está estudiada o está muy poco estudiada. Cofradías y cofrades, por lo tanto, en apoyo de la Inquisición, que nos hablan de la cultura de aquella época, como decía en la presentación el profesor Joao, que nos ha presentado, y hablaba de que Paul, perdón, por la pronuncia, nos hablaba de la necesidad de enfocar estas cuestiones desde la historia de la cultura, ¿no? Y por lo tanto, yo me voy a referir a estas cofradías para el siglo XVII y estaríamos hablando, por lo tanto, de la cultura barroca, que yo seguiría en este marco teórico los estudios del profesor José Antonio Maraval en su libro La cultura del barroco, en el que nos explicó que la cultura del siglo XVII para las sociedades ibéricas era fundamentalmente una cultura conservadora, trataba en periodo de crisis mantener los valores vigentes que podían. Se ha hablado aquí de estos vínculos que hacen posible la sostenibilidad de aquellas formas sociales del antiguo régimen. Una cultura conservadora, la del siglo XVII, del barroco, dirigida desde arriba hacia abajo, sobre todo, pero también hay, digamos, un eco desde abajo hacia arriba. Una cultura que se piensa para las masas o para una sociedad que es incipientemente sociedad de masas y que busca estas primeras masas en los ámbitos urbanos. Y por lo tanto, estas cofradías de San Pedro Mártir, estas cofradías inquisitoriales, generan una cultura, participan en la generación y divulgación de una forma cultural, la barroca, para el siglo XVII, que hace posible los objetivos de la Inquisición en ese proceso de popularización, o, si se me permite, esto se puede discutir si se considera interesante o no, en ese proceso de cotidianización de la Inquisición, especialmente en el siglo XVII. Porque me gustaría hacer una primera consideración general, y es que se hace necesario contemplar en los estudios inquisitoriales lo que podríamos llamar la política de comunicación que realizó la Inquisición
de forma premeditada y con recursos importantes y con un éxito también notable, política de comunicación que mencionó en su día Jean-Pierre Didier en los estudios que él realizó sobre la Inquisición, pero que yo sepa no han tenido suficiente continuidad en los trabajos de la generación posterior a la que representa aquella de los años 70 y 80, en el caso francés Jean-Pierre Didier. La política de comunicación convierte a un tribunal de justicia en algo más. La Inquisición administraba justicia, pero como hoy les gusta decir a los jueces deberían hacer más pedagogía social, incluso con las sentencias que dictan, y se lamentan los jueces hoy en Portugal y en España y en el mundo occidental que su tarea más de peritos no tiene esa proyección pedagógica en la sociedad en la que actúan administrando justicia. La Inquisición no tenía problemas en este sentido porque tenía muy claro que no solo administraba justicia, sino que también, fundamentalmente, tenía que definir, divulgar, cuidar, promocionar todo un programa de ideas y de valores que se convierten en vínculos importantes para la vertebración de aquella sociedad. Nos guste más o nos guste menos, pero digamos desde un análisis que procura ser objetivo del fenómeno inquisitorial. Y no me refiero a que la Inquisición actuara de forma represiva, censurando, como explicó Virgilio Pinto en sus trabajos sobre la censura inquisitorial, o como explicó Bartolomé Benassar con la pedagogía del terror en su feliz conceptualización de este asunto. No me refiero a estos métodos represivos, ¿no? Que son los que normalmente estudiamos sobre la Inquisición, sino me refiero a estos otros métodos que Adriano Prosperi explicó para el hombre religioso y el ministro de la Iglesia en el siglo XVII, en el Barroco, cuando nos hablaba de las nuevas estrategias persuasivas. En su trabajo El misionero, recogido en un libro colectivo editado por Rosario Villari en Italia y traducido a nuestras lenguas, ¿no?, ibéricas, planteaba una especie de dicotomía que yo creo que se puede salvar. Una dicotomía entre la propaganda de la Iglesia en ese proyecto de persuasión y la represión ejercida por la Inquisición. Bueno, pues creo que podemos seguir estas palabras y buscar en la propia Inquisición también esta dualidad represiva pero también persuasiva, porque en mi opinión la Inquisición, a través de estas cofradías, es muy evidente, pero no solo, intentó desarrollar unas tareas persuasivas conducentes a la propagación de la ortodoxia católica. En este sentido, las fórmulas fueron varias en esta vía persuasiva de la defensa de la fe. Podríamos hablar especialmente de la proyección pública de la Inquisición, de su objetivo de participar en los espacios públicos, en el conjunto de la sociedad, para cometer esta labor persuasiva en defensa de los idearios y valores católicos. Y esto no se reduce solo, estamos pensando todos seguramente, y se ha pensado, reduciéndolo a el auto de fe y, digamos, el significado, el sentido que se dio a unas ceremonias, los autos de fe, que por otro lado no fueron muchos, y pese a los ecos de estas fiestas efímeras o celebraciones efímeras, ecos en la prensa o en otras fórmulas, a pesar de ello no era suficiente para alcanzar los objetivos que se propuso la Inquisición. La Inquisición, sabemos que
organizó en la vida pública de las ciudades, intentando ir más allá, un amplio programa anual de actividades y fiestas públicas. Unas de carácter extraordinario, es cierto, pero otras también se convirtieron en celebraciones festivas ordinarias, convirtiendo la fiesta, algo que en principio es poco habitual, poco ordinario, convirtiendo la fiesta en algo ordinario y por lo tanto cotidiano. También, como se sabe, la fiesta fue cotidianizada. Y en este sentido, estas fiestas ordinarias pues son las que fundamentalmente programa y acomete, lleva a su realización con todo el esplendor del siglo XVII, que puso a disposición de la cultura esto que llamamos el barroco, fundamentalmente estas cofradías de San Pedro Mártir, que se convierten en el instrumento básico de esa proyección pública de la Inquisición y que son conocidas como las cofradías de San Pedro Mártir. Algunos historiadores han explicado cómo, o han coincidido al explicar que estas cofradías tienen un momento de eclosión, podríamos decir de explosión fundacional, que se repite en distintos lugares de la península ibérica e incluso en los territorios iberoamericanos, ¿no? Donde existía la presencia del tribunal. Y hay una fecha clave que es a partir de 1600, cuando se produce esta explosión o esta eclosión, esta multiplicación con cierta simultaneidad de las cofradías de San Pedro Mártir, que en mi opinión responde a una concreción o a un esfuerzo concreto por parte del Consejo de la Inquisición de acometer o dar un impulso a esta política de comunicación que tiene este objetivo persuasivo. En la década de 1620, nos dice la investigadora sobre asuntos inquisitoriales Elena Sánchez de Madariaga, que estudió en su tesis doctoral la cofradía de San Pedro Mártir en la corte de la monarquía, que en estos años 20, en esta década, el Consejo de la Suprema Inquisición acometió un intento de reformar todas las cofradías que habían aparecido 20 o desde 20 años atrás, con el objetivo, en la cabeza de los miembros de la Suprema Inquisición, el objetivo de revalorizar estas instituciones y fundamentalmente su función propagandística. Asegurar el control ejercido por parte del Consejo de la Suprema Inquisición sobre esta red transatlántica de cofradías de San Pedro Mártir y asegurar ese control evitando las interferencias de los obispos de las jurisdicciones episcopales. Yo creo que esto es así como explica la profesora Elena Sánchez de Madariaga en este y en otros trabajos posteriores, y creo que responde más a esta idea de asegurar, digamos, un buen instrumento propagandístico por parte del gobierno de la Inquisición, que a otras explicaciones que se han venido dando de forma muy breve, en el que se nos decía que lo que trataba el Consejo de la Inquisición con estas cofradías era ejercer un mayor control sobre el cuerpo de familiares de ministros voluntarios de los tribunales de la Inquisición, someterlos a un mayor control a través de las cofradías para de esa manera evitar pues algunas derivas que se pudieran estar produciendo, dispersiones o falta de funcionalidad en este cuerpo muy crecido formado por los
trabajadores voluntarios de la Inquisición que alcanzaban un título de familiar de alguno de estos tribunales. Creo que la idea va más por esta conciencia clara de potenciar el sentido, el valor propagandístico de las cofradías de San Pedro Mártir, para con ello pues hacer posible esta estrategia propia de aquel momento en esta política de comunicación. No hablaré de las cofradías de San Pedro Mártir en Portugal, porque seguro que aquí hay personas que las conocen mucho mejor. De las de España vamos conociendo por estudios muy, digamos, locales, la aparición en Valladolid de forma pionera antes de 1600, en Toledo, en Zaragoza entre 1601 y 1602, en Valencia antes de 1603, en Madrid en 1602, en Córdoba en 1603, en Sevilla en 1604, en Ciudad Rodrigo antes de 1604, una pequeña localidad, en Salamanca, no es sede del tribunal, en 1604, en San Felipe de los Gallegos, con la que empezaba, en Logroño, en Murcia, en Granada, en Llerena, en América, en México, en Cartagena de Indias. Bien, lo primero que quisiera decir es que no son cofradías que se reducen a las sedes de los tribunales, como se ha podido pensar, sino que es un fenómeno que va más allá de la ciudad sede del tribunal y que trata de penetrar en la geografía que cubre la institución. Son todas o todas responden a un modelo uniforme, todas tienen unos objetivos que están enunciados en sus constituciones fundacionales semejantes o idénticos. Todas tienen un valor fundamentalmente, insisto, propagandístico, que intenta hacer visible en la sociedad de estas localidades a la institución inquisitorial y promover esta, digamos, penetración en los ámbitos incluso más cotidianos de aquellas sociedades. Como conclusiones para el debate, después de esta explicación y del trabajo realizado, pues hay algunas cuestiones que me gustaría señalar o insistir en ellas. La coincidencia en el origen de este fenómeno en distintos lugares, en la geografía dispersa de una monarquía de dimensiones también dispersas y planetarias, pero hay una coincidencia fundacional de todas ellas en el tiempo, a pesar de la diversidad espacial. Esto significa que hay detrás un proyecto concreto, impulsado y coordinado desde el gobierno inquisitorial, encauzado a hacer más sólida su presencia y su visibilidad en la sociedad. Dos, hubo, como en San Felices de los Gallegos, una respuesta local, un intento desde los pequeños ámbitos locales, no tan urbanos, de emular estos modelos culturales que se están gestando en las principales ciudades de la monarquía. Por lo tanto, hablaríamos de un eco o de una respuesta positiva de seguimiento que hace, digamos, o engrandece y da éxito a este objetivo. La función propagandística que busca trasladar la imagen e ideario de la Inquisición se puede estudiar a través de los archivos, de los bienes, inventarios de bienes de las cofradías que tenían, en qué se gastaban el dinero para proveerse sobre todo de unos materiales propios para la propaganda. Los libros de contabilidad, allí donde los hemos encontrado para estas cofradías, nos hablan también en qué se gastaba más el dinero en estas fiestas, fundamentalmente anuales, y en las extraordinarias. Y voy terminando. Los miembros de las cofradías
Es obligatorio al que se hace familiar del Santo Oficio ingresar en una cofradía, es una obligación, no un derecho, una obligación, y pagar la cuota anual y mantener la afiliación por parte del miembro voluntario que colabora con los tribunales de estar en esta institución, en esta cofradía, y participar de todo el programa de actividades anuales. El programa va desde la obligación a asistir a los edictos de fe, mucho más recurrentes, y a las fiestas donde se proclaman los anatemas en las iglesias locales, en las fiestas del Corpus Christi, vísperas y día de la fiesta, el día de San Pedro Mártir, el día de Santo Domingo, el Jueves Santo y Viernes Santo de la Semana Santa, los primeros días de la Semana Santa, en las recepciones reales y de príncipes. Acuérdense de la visita del rey a Lisboa en 1619, y también, claro está, en los autos de fe. Pero vemos que no son, o no se reduce a los autos de fe este asunto. Habría también fiestas extraordinarias en las que no entro: la beatificación de San Pedro de Argués, que tanta importancia tuvo en todo el espacio de la monarquía inquisitorial, o el espacio inquisitorial de la monarquía católica. No entro en ello, las estudió Manuel Peña, profesor de Córdoba para el caso español, y el profesor del arte Antonio Martínez Ripoll para la iconografía que se extiende en este espacio. Y finalmente, para concluir, pues apuntar para el 17, en cierto sentido antijudío, de estas cofradías y de estas fiestas. Digamos, estaríamos en lo concreto de una cultura o de un problema que se puede extender a otros periodos, pero que para el 17 el ideario inquisitorial convive con la concreción de este sentido antijudío que adoptan muchas de estas cofradías. Lo decía la de San Felices de los Gallegos, para justificar su intento de nacer, y lo dicen muchas de estas fiestas que se celebran. Y bueno, estaríamos aquí hablando de quizá algunas de las claves que hicieron posible el arraigo social, la penetración de la Inquisición en la sociedad, la popularización de esta Inquisición, que fue acogida por la sociedad, y la sociedad participó en ella y en sus idearios. Y veríamos algunos mecanismos muy interesantes de este aspecto de la institución que creo que merecen más atención y mayores investigaciones. Siento que me he pasado del tiempo, ¿no? Un poquito, lo siento mucho, gracias.